personas cuando mueren. Algunas sectas, entre ellas los adventistas, enseñan una doctrina llamada el sueño del alma, la cual enseña que las almas de los muertos están durmiendo y permanecerán así hasta la resurrección en el día del juicio final. Ellos aseguran que este es un estado de total silencio, inactividad y de absoluta inconsciencia. El respaldo más común que ellos usan es Eclesiastés capítulo 9, verso 5, que dice: los muertos nada saben. Pero debemos recordar que Eclesiastés está escrito como una cosmovisión puramente terrenal. Se trata de un hombre que le ha perdido el total sentido a la vida y presupone por ello que al estar muerto es mucho mejor que vivir en este mundo de eventos repetitivos y monótonos, al que llama vanidad. Pero es necesario comprender que Eclesiastés no es un libro doctrinal, es un libro poético, por lo tanto se trata de una literatura sapiencial, no doctrinal. Está escrito para hacernos reflexionar en la verdad de que la vida sin Dios es vana y sin sentido. Pero ahora, ¿será cierto que las almas están durmiendo o están conscientes en algún lugar específico? Te brindaré un breve sustento bíblico dividido en 4 partes. Parte número 1. Actualmente el infierno eterno está vacío. Primero debemos marcar una diferencia entre el infierno temporal y el infierno eterno. El infierno temporal es un lugar de espera para aquellos que han muerto sin Cristo, mientras aguardan el juicio final, en donde recién serán lanzados al fuego eterno. Tal vez esto suene confuso para muchos, sobre todo para los que hemos crecido bombardeados a través de dibujos, películas, dogmas y otras cosas con la idea que hay un solo infierno, que está lleno de demonios, personas malas y que hasta el mismo Satanás lo gobierna. Sin embargo, actualmente nadie ha sido lanzado al lago de fuego. Todavía no, claro, entendiendo por infierno eterno al lugar final donde irán a parar el diablo, el anticristo, el falso profeta, los demonios y las personas impías. Estos serán lanzados allí después del juicio ante el gran trono blanco de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 al 15. Entonces, ¿dónde están actualmente Satanás y sus demonios? Se encuentran sueltos alrededor del planeta Tierra, habitan especialmente en las regiones celestes. Lo podemos encontrar en Job capítulo 1, verso 7, capítulo 2, verso 2, Efesios capítulo 2, verso 2, capítulo 6, verso 12. Por lo tanto, el infierno eterno ahora está vacío, mas es un lugar preparado. Jesús lo llamó el fuego eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Punto B. Pero hay otro lugar conocido como el lugar de los muertos, también conocido como Hades o Seol. Antiguamente ese lugar estaba dividido en dos: el paraíso y el lugar del tormento. El paraíso, llamado también lugar de descanso o el seno de Abraham. El lugar de tormento también puede ser conocido como infierno, pero no es el lago de fuego o infierno eterno. Como ya dijimos, se trata de un infierno temporal. Prefiero llamarlo simplemente el lugar de tormento. Ambas partes estaban separadas por un abismo, pero estaban lo suficientemente cerca para que los unos pudieran ver de un lugar al otro, pero nadie podía pasar al otro lado. Esto Jesús lo ilustra perfectamente cuando narra la historia del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. En resumen, la gente de fe que se habían arrepentido en vida eran llevadas al paraíso. Por eso Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Pero la gente impía iba al lugar de tormento, como el caso del rico impío. Lucas 16, versículo 28. Si usted quiere llamarle lugar de tormento infierno, no hay problema, siempre que tenga en cuenta que es un lugar temporal. Yo prefiero llamarle lugar de tormento, para diferenciarlo del castigo eterno en el lago de fuego, que es más acertado con el infierno eterno del cual predicamos y advertimos a las personas, porque han de pasar allí toda la eternidad si no se arrepienten. Punto C. Las personas que están en el lugar de tormento se mantienen conscientes, no duermen. En el pasaje de Lucas 16 podemos ver claramente cómo el rico que se encontraba en el lugar de tormento tenía perfecta conciencia y sentido. Primero, podía ver de lejos. Lucas capítulo 16, versículo 23. Segundo, podía identificar a las personas. Lucas 16, verso 24. Tercero, sentía sed y calor. Lucas capítulo 16, versículo 24. Cuarto, tenía recuerdo. Lucas capítulo 16, verso 25.
Quinto, tenía remordimientos. Lucas capítulo 16, del verso 27 al 28. Sexto, tenía plena facultad de razonamiento. Lucas 16, versículo 30. Como vemos, no estaban durmiendo, estaban muy conscientes en todas sus facultades. Punto D. ¿Dónde están ahora los justos? Primero, creemos que cuando Jesús murió y resucitó fue al lugar de los muertos y trasladó a los que estaban en el paraíso a la presencia de Dios. No olvidemos las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, verso 43. Además tenemos la certeza de que los creyentes somos trasladados al reino de Cristo después de la muerte y victoria de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 3. El lugar de los muertos se dividía en dos. Jesús fue al lugar del paraíso a llevar consigo a los justos. Ese dogma que dice que Jesús estuvo en el infierno pagando por los pecados es falso. El pago por los pecados fue su sangre derramada en la cruz. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 y 19. De manera que ya los justos no van al paraíso, sino directamente a la presencia de Cristo. Tal y como podemos apreciarlo en el testimonio de Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses capítulo 1, verso 23. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el lugar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, ¿por qué entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor? Segunda de Corintios capítulo 5, verso del 1 al 8. Segundo, esto lo sabemos también porque Pablo habló de ser trasladado al tercer cielo en todas sus facultades. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Segunda de Corintios capítulo 12 del verso 2 al 4. Tercero, también tenemos el caso de Moisés y Elías, que aparecieron con Cristo en el monte de la transfiguración y los vemos que estaban en sus facultades. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Lucas capítulo 9, verso 28 al 31. Cuarto, aún más contundente. Tenemos al apóstol Juan, quien también fue traspuesto al cielo y vio que los santos estaban allí antes de la segunda venida de Cristo. Esto es inequívoco frente a la representación de la iglesia por los 24 ancianos. Estaban adorando al Cordero antes de su segunda venida. Apocalipsis capítulo 5, verso del 8 al 10. Y que luego venían junto con él en su segunda venida a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Quinto, también tenemos el testimonio del apóstol Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13 al 15. Este testimonio es claro en sí mismo. El apóstol estaba seguro de que dejaría su cuerpo y que la parte inmaterial de él iría a la presencia del Señor. Sexto, incluso hay un testimonio todavía más certero del apóstol. Se sabe que en la tribulación muchos van a morir por la fe en Cristo.
Juan nos dice que los que fueron muriendo estaban delante del altar de Dios pidiendo ser vengados por sus muertes y esperando a sus hermanos que también serían muertos como ellos. Escuchemos con atención. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangres en los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11. Entonces, llegamos a las conclusiones que, primero, tenemos suficientes evidencias bíblicas para creer que los que mueren en Cristo van directamente a la presencia del Señor. Segundo, los que mueren sin Cristo están en el infierno temporal o lugar de tormento, esperando el juicio final, donde serán lanzados al lago de fuego, el infierno eterno. Estos esperan allí con todas sus facultades y muy conscientes no están durmiendo. Tercero, en la Biblia, el dormir es sinónimo de morir, pero se usa el término dormir frente a la esperanza de la resurrección, no porque en realidad las personas están durmiendo. Lo que duerme es el cuerpo, el alma no necesita dormir. Cuarto, hay que tener cuidado porque hay una enseñanza falsa llamada el sueño del alma, enseñada por algunos para negar la existencia del cielo y del infierno.